Buenas tardes, muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la reunión de hoy domingo en la presencia del Señor. Vamos a empezar orando para disponer nuestros corazones. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, verdaderamente muy agradecidos por poder estar junto a ti, Señor. En espíritu y en verdad estamos, porque nos hemos propuesto separar este tiempo para disfrutar de tu presencia, para glorificar tu nombre, para exaltarte y para recibir lo que tú preparaste para nosotros hoy, Señor. Que tu palabra fluya encontrando una tierra que no sea con suelo duro, que tampoco sea con piedras ni siquiera espinas y abrojos, sino que sea una tierra fértil que preparaste, Señor, a través del poder del Espíritu en nuestros corazones, de la forma en que tú sabes hacerlo, Señor, para recibir la semilla que hoy tienes preparada y demos fruto abundante para el reino. Glorificamos tu nombre, te exaltamos y disponemos ahora nuestro corazón para glorificarte en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues quiero ahora, nada más déjenme hacer algún arreglo aquí. Vamos a compartir y quiero empezar a compartir con eh, para ponernos en la necesidad de los que están viviendo ahorita una situación fuerte, una situación crítica. Pero me vino al corazón esto que estamos por ver aquí, que es el profeta Habacuc, el profeta Habacuc, un hombre dedicado a interceder por el pueblo como profeta también, pero haciendo función sacerdotal, que es la de intercesor, como nosotros lo somos, pero también recibió una revelación. Él estaba muy afectado por la tremenda situación de abuso, de injusticias que vivía el pueblo de Israel en ese entonces. Era tremendo y él decía: Dios, ¿por qué no haces algo? Dios, ¿por qué dejas que el malo salga en victoria sobre el bueno, que robe al bueno y etcétera? Da una serie de cosas, de injusticias que se estaban cometiendo en ese tiempo. Sin embargo, Dios le contesta y Dios le dice que iba a mandar un castigo para que la gente se volviera de sus malos caminos y viviera una vida en justicia conforme a los mandamientos del Señor. Cuando le dijo qué iban a hacer, que iban a hacer los caldeos, que iban a destrozar, a arrasar con el pueblo, con las personas, con los hombres y mujeres embarazadas, iban a hacer muchos destrozos. Dice que se quedó muy sorprendido, muy temeroso de lo que venía, muy impactado, pero termina con estos 3 versículos en Habacuc 3:17, que son los que quiero leer. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, a los, a los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Perdón. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Un momento, por favor. Ahorita vamos a orar. Voy a quitar. Perfecto. Muy bien. Entonces, quiero orar con respecto a esto, aplicándolo a nuestra situación. Yo sé que, y lo he comentado tal vez los martes que estamos viendo acerca de las plagas y los efectos y cómo enfrentarla conforme a la palabra de Dios. Quiero orar, pero pensando ahora en lo que está provocando la plaga que tenemos, lo que está provocando la pandemia. Quiero incluir, aunque la pandemia persista y no se vea una pronta cambio, sino que Dios puede decidir hacerlo inmediatamente o puede decidir hacerlo a través de la ciencia o de la actividad de búsqueda de solución. Puede hacerlo porque es su voluntad lo que se hace finalmente.
quiero incluir también aquellos que están siendo afectados por cuando, como dice aquí, la higuera no florezca, no haya vides en los frutos, falta el producto del olivo, no haya cosechas, no haya vacas ni ovejas. Aún así, cuando aquellos que están pasando por ingresos disminuidos tremendamente, por falta de empleo, por reacciones de desesperación, por dudas, por temores, por angustia, por ira, por todas esas manifestaciones que vienen por el aislamiento, por los impedimentos para poder salir en libertad como estamos acostumbrados. Yo quiero orar y terminar la oración con lo que dijo el profeta Habacuc, con lo que el Espíritu Santo le inspiró al profeta Habacuc, y concluyó diciendo, en lugar de estar pidiendo, Señor, ten misericordia, Señor, que no nos pase eso, Señor, no dejes que los caldeos, sí lo dijo, por supuesto que lo dijo a lo largo de los 3 capítulos. Sin embargo, termina con algo impactante, y es, no importa lo que esté pasando, no importa la situación que estemos viviendo, que tú estés viviendo y que yo esté viviendo, no importan los efectos de este mover que está sucediendo ahorita en el planeta, en todo lo largo del planeta, porque no es solo no es local, esto es mundial. Con todo, yo me alegraré en Jehová y vamos a orar. Señor, no importa todo lo que estamos pasando. Cada uno tiene su lista de situaciones que está viviendo y de peticiones que ha puesto delante de ti día a día. Pero Señor, ya no queremos concentrarnos en peticiones y más peticiones, porque sabemos que nuestra vida, nuestro futuro está en tus manos, no está en manos del destino ni de la buena o mala suerte, porque eso no puede ni tiene valor delante del poder y de la sabiduría y del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Señor, con todo lo que estamos pasando, nosotros pacientemente esperaremos, confiaremos en tu misericordia y tu bondad. Y aun cuando fue retirada tu misericordia del pueblo por un tiempo, por el tiempo necesario para que hubiera un cambio, para que fuera disciplinado tu pueblo amado, Señor, y para que fueran castigados también aquellos que estaban haciendo el daño, tal como se menciona en este libro y en muchos otros libros proféticos. Señor, nosotros queremos fijar nuestra vista en ti, nuestro corazón, nuestra mente puesta en ti y en tu palabra, Señor. Ya no queremos ver solo las circunstancias, porque entonces estamos dándole más importancia a lo que vivimos, a lo que nos rodea, que a la relación contigo, Señor. Queremos ser, Señor, confiados, hombres y mujeres de fe, tal como tú lo hiciste ver a tus discípulos cuando estaban rodeados de esa adversidad, de una tormenta grave y un viento fuerte que casi hundía la barca donde tú mismo ibas, y tú ibas dormido, Señor. Tú, al parecer, no escuchabas los gritos, temor de tus discípulos que iban en la misma barca. Cuando te despertaron, tú pusiste paz, reprendiste a las circunstancias que estaban viviendo y les dijiste, hombres de poca fe, ¿por qué no creen? Hombres de poca fe. Señor, queremos ser de más fe. Si esto es una oportunidad para ser purificados de nuestras dudas, temores, de la carne que invade nuestras emociones y nuestro corazón, si es para eso, Señor, queremos pasar la prueba, queremos agradarte en eso. Con todo, nosotros nos alegraremos en ti, Señor, y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación eterna. El Señor es mi fortaleza, es nuestra fortaleza, el cual hace mis pies ligeros para correr en medio de un gran peso que puede parecer las situaciones que estamos viviendo, pero nuestra fe está cimentada en ti, Señor. Está arraigada en ti y en tu amor y en tu misericordia. Señor, si tú dijiste que eres nuestro pastor y nada nos faltará, y que preparas mesa delante de nuestros angustiadores, nosotros, Señor, confiamos y esperamos pacientemente en ti. En el nombre de Jesucristo,
Gracias, Señor, por las situaciones que estemos pasando y por la protección que tú nos estás dando en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, quiero empezar con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con lo siguiente. Se llama El reino del ungido de Jehová. Está en el Salmo 2 y hoy solamente vamos a ver del versículo 1 al versículo 6 como una primera parte. Bien. Vamos a ver la intervención, la actitud, el pensamiento y las acciones del Padre Celestial. Vamos a ver también las del Hijo y también las del Espíritu Santo. La Trinidad está actuando a través de este salmo profético. Es un salmo profético de David, descrito en Hechos capítulo 4, versículo 25. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Los mismos apóstoles y la iglesia de la época, por supuesto, ya cuando era iglesia, después de la resurrección del Señor, hacen referencia a este salmo profético. David escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo 1000 años antes de que sucediera la primera venida de Cristo y muchos otros miles antes de la segunda venida y de lo que está sucediendo en el cielo, de la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también la actividad humana, que esto es lo que se describe en este salmo. Bien, quiero empezar por vamos a leer el salmo, vamos a leerlo para tener la idea clara. Voy a leer los 12 versículos. Es un salmo que tiene 12 versículos y dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Eso es lo que dice el Salmo. Eso es lo que nos da pie para entrar en el tema. Antes de entrar en el tema, yo quiero hablar acerca de lo que está escrito, que nos ubica en el tiempo y nos ubica cuando sucedieron la primera parte y la segunda parte de los eventos que están por suceder. El tema es el reino del ungido de Jehová. Y quiero hablar que en la línea de tiempo, vamos a decir que esa es una línea de tiempo. En el Antiguo Testamento, Dios les dio a través de Moisés la ley, las tablas de la ley. Y el pueblo fiel actuaba conforme a las tablas de la ley, confiando en el Señor, teniendo la fe en el Dios Todopoderoso, en Jehová. Después viene la primera venida de Cristo, el Señor Jesucristo, que tiene su ministerio y termina en una cruz, como ya hemos visto en el Salmo 22, con todos los padecimientos que tuvo que vivir para poder restaurar nuestra relación con Dios y para salvarnos. Entonces, Cristo viene a redimir y vencer. Redimirnos del pecado, pagar el precio por todos nuestros pecados y vencer al diablo, a la muerte y al pecado. Él vino y venció, y desde entonces está sentado a la diestra del Padre. Después viene el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia en donde se comparte el evangelio, se extiende la gracia
de la salvación del Señor. La iglesia está predicando, la iglesia está hablando y los escogidos por el Señor creerán y se añadirán a la iglesia. Poco después, al fin del término del periodo de la iglesia, cuando el Espíritu Santo se ha quitado, vendrá también el Señor por sus santos. No vendrá a la tierra, sino que dice la Escritura que en las nubes vendrá y ahí tomará a todos aquellos santos fieles que están en la iglesia, a los calientes, como dice Apocalipsis dirigido a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, a los que sean calientes, no a los tibios, no a los fríos, pero a los que sean calientes. ¿Qué quiere decir esto? Que busquen, que tengan fe, que perseveren en la doctrina, que vean más agradar a Dios que agradarse a sí mismos. Por esos son los que va a venir el Señor, en las nubes los va a encontrar y debemos entender que en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Está escrito en 1 de Tesalonicenses 4:17. Después el Señor regresa al lugar, a su trono, y continúa después un periodo de 7 años. 7 años en los que es dividido en dos partes. La primera parte es la tribulación y la segunda parte la gran tribulación. Son periodos donde sucederán cosas que nunca se han visto. Hoy actualmente hay ensayos de lo que sucederá, pero la verdad es que no se ha visto nada de lo que está descrito en la Biblia de lo que será la tribulación y la gran tribulación, que está en el libro de Apocalipsis para aquel que lo quiera leer. ¿Por qué decimos que la iglesia no participa, la iglesia fiel? Porque en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son los mensajes a las 7 iglesias. En el capítulo 4 cambia completamente y dice, te enseñaré las cosas que están por suceder después de estas. Esos son los primeros versículos. Entonces, desde ahí, Juan está viendo otra cosa. Ya no se vuelve a hablar de la iglesia. Ya no se toca lo que es la iglesia porque ya partió en el arrebatamiento. Al final de la gran tribulación vendrá Cristo. Ahora sí, viene con sus santos, viene con todos aquellos que estaban en su presencia, estábamos en su presencia, viene para empezar un reinado, para empezar y reinar, pero Él se queda, ya no viene como en el arrebatamiento, ni como en la primera venida, que es la resurrección, que después fue con el Padre. Ahora viene con sus santos. La segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Está escrito en Apocalipsis 19:14. Va a haber una gran batalla y va a haber después un periodo de 1000 años. Cristo reina 1000 años en la tierra. Posterior a ese, vendrá el fin del mundo, destruirá todo lo que hoy conocemos como el planeta Tierra, se va a desaparecer, desaparecerán la tierra y los cielos, la atmósfera, se fundirán, dice, y vendrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Todo esto es para dar un panorama de lo que realmente hemos estado viendo y que el Señor nos está llevando por ese camino. Muy bien, 4 cosas vamos a ver en este salmo. La primera es la rebelión humana contra el ungido de Dios. La segunda es la reacción divina del Padre Eterno, que esas dos las vamos a ver en esta ocasión. La tercera es, se establece el reino del Hijo de Dios. Y la cuarta, la exhortación del Espíritu Santo a los hombres. Esos son los 4 temas que están incluidos en este Salmo 2. Y empezamos por el primero. La primera es, Cristo viene a redimir y vencer. La rebelión humana contra el ungido de Dios. Dice el versículo antes, todos esperaríamos que, como se escribió 1000 años antes de Jesucristo, lo que había de suceder, y se escribió mucho en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que fueron 500 a 600 años antes de Cristo. Primero profetizó en el Salmo 2 David, después vienen los profetas mayores y otros profetas, los profetas menores, que estaban identificando cómo sería el ungido de Dios. El ungido de Dios es el Mesías, el Cristo de Dios. Se esperaría que los judíos que llevaban siglos esperándole, lo iban a recibir con gozo y gran alegría. Pues la verdad es que no lo recibieron. Pero el Salmo nos anuncia que no iba a ser así
el pueblo de Dios se uniría a los gentiles para rechazarlo. Eso es lo que realmente harían. Dice, recordemos que dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a establecer el reino de Dios, el reino de Dios sobre la tierra, el reino sobrenatural, y los suyos no le recibieron. Ahora, quiero presentar esto para darnos una idea de qué es lo que está sucediendo en esta primera parte. Tenemos el reino. En la historia vemos a un monarca, a un gobernante llamado Herodes, vemos a un Poncio Pilato que era era el gobierno de ese entonces, Herodes, un rey judío, Pilato, un gobernante romano, y vemos a la multitud de religiosos y la gente que querían, que estaban rebelándose contra el Señor, eh, estaban realmente amotinándose contra el Señor y se unieron a los gobernantes para lograr su objetivo de destruir al Señor. Vamos ahora mismo a ver qué es lo que pasa primero con la rebelión humana y después lo que dice el Padre enseguida. Veamos. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Las naciones aparecen alborotadas, sublevadas y los pueblos conspirando y haciendo planes sin sentido. Eso es lo que estaba sucediendo. Realmente estamos hablando de la rebelión contra el ungido y recordemos que esto se va a extender durante la iglesia, porque cuando Pablo era un perseguidor o persecutor de la iglesia, el Señor cuando cayó por tierra le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Me persigues. Señor ya había resucitado, el Señor estaba en su trono, pero lo estaba diciendo a su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto siguió adelante, el motín, la rebelión de la humanidad sigue desde Adán y Eva, pero aquí se está manifestando. Ahora, vanas, dice, piensan cosas vanas. Vanas es un movimiento de protesta que nunca logrará sus objetivos. Es un movimiento fracasado, un movimiento de rebeldía contra la autoridad del Señor, en este caso. ¿Cuál es ese plan de inútil realización o vana realización por el que se están amotinando las personas? Veamos. Versículo 2. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, no solo vemos a las multitudes, también hay un grupo de gobernantes, los reyes de la tierra y príncipes y religiosos y gentiles que estaban coludidos en este movimiento de rebeldía, en este movimiento como dice acá, amotinándose contra el Señor. Y hay que destacar en esto, estaban amotinándose contra Dios y contra el ungido de Dios, contra el Padre y contra el ungido de Dios, el Hijo, el Mesías, el Cristo. No es cualquier cosa. Se estaban rebelando contra Dios los mismos judíos, los cuales tenían una historia larga desde que salieron de Egipto, y yo me iría más atrás, desde Jacob, cuando Jacob fue cambiado el nombre a Israel y todos sus hijos fueron las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuándo comenzó este movimiento? ¿Cuándo comenzó este movimiento? El movimiento es, como decíamos, partiendo desde que el hombre recibió el pecado en su corazón, la rebeldía en su corazón contra la orden o la obediencia al Señor. Pero vemos también en la historia a Herodes, que quería destruir al ungido, al rey, cuando se lo dijeron los magos, desde que era pequeño. Por eso el ángel le avisó a José, sal, y mientras tanto Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, creyendo que con eso iba a eliminar al Cristo, al Mesías. Los fariseos estaban continuamente intentando ver cómo acabar con él, porque tenían celos de que las multitudes iban detrás de él. Los principales sacerdotes, el Sanedrín, vemos en el juicio cómo
se volcaron en buscar razones con las cuales llevarlo a la muerte. Los herodianos, había prácticamente tres tipos de partidos o sectas en el movimiento judío. Los fariseos, que eran legalistas; los herodianos, que eran más tolerantes a lo que decía el gobierno de Herodes, por eso se llamaban herodianos; y los saduceos, que no creían en la resurrección. No creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en espíritu. Esas eran las pugnas que había entre ellos, pero todos aquí se unieron. También muchos de los judíos que lo oían estaban en contra de lo que el Señor decía. Y empezaron ese movimiento de levantamiento en contra de él. La Biblia dice, Pablo dice en Corintios 1:23, Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Esta es un resumen de lo que hizo Pablo aquí, de ese levantamiento. Eso era lo que tenía unida a toda la multitud de esa gente tan diferente contra un solo objetivo: destruir al Hijo de Dios, destruir al Mesías. Después de que Pedro y Juan, la persecución seguía con la iglesia, después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, recordemos que fueron llevados a la cárcel y luego al Sanedrín, y les advirtieron que no siguieran predicando en ese nombre, le decían, conocido en ese tiempo como el Camino, era el Señor Jesucristo. Pero después de que fueron liberados, llegaron a la iglesia y les platicaron. Y esta es la reacción en la iglesia de lo que les impactó a ellos después de esta adversidad que vivieron Pedro y Juan. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, la iglesia, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muchos hoy en día ni siquiera creen en Dios, pero voy a seguir y después entro en los detalles. Que por boca de David tu siervo dijiste, aquí es donde se acepta por los apóstoles en este tiempo de que fue una palabra profética, el Salmo 2, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra el Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por supuesto que todo esto que dice el 26 y 27 no fue una sorpresa para Dios. Nada es sorpresa para Dios. Nada de lo que sucede en el mundo es una sorpresa. A Dios nadie lo va a encontrar descuidado o sorprendido por algo que acontezca. Lo que sucede tuvo que tener permiso de Dios. Está dentro de un plan de Dios. Por eso dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera, porque era necesario que el Hijo padeciera para liberar, para redimirnos y para vencer al pecado, al diablo y a la muerte, que fue el hecho de esa primer venida de Jesús y esto que está aconteciendo aquí. Luego, este mismo, en el versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta es una inspiración del Espíritu a través de David, que probablemente, debido a la situación que estaba viviendo, fue lo que le dio entrada a esta profecía. A veces nos suceden cosas, o le sucedían cosas a algunos, que tenían que ver con algo que Dios quiere dejar para que lo conozcan las personas, como sucedió con Oseas y con muchos de los profetas. Aquí está diciendo por qué. Imaginemos ahora el corazón del Padre. Por favor, centrémonos en qué siente el Padre cuando esto sucede. ¿Qué hay en su corazón? Voy a tocar, hay muchos profetas que hablan de esto, de qué estás habiendo en el corazón del Padre. Pero Miqueas, capítulo 6, versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué hice para estas reacciones? ¿Por qué esta rebeldía? ¿Por qué te amotinas? ¿Por qué te rebelas? Jeremías 2:5, así dijo Jehová:
¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dejaron al Dios vivo y se fueron detrás de la idolatría, se fueron detrás de falsos dioses hechos con manos humanas que ni oyen, ni ven, ni responden. ¿Por qué? Es la pregunta de Dios. Yo percibo algo de dolor en el corazón de Dios y por supuesto, es un pueblo amado, es un pueblo por el cual eh, hizo todo lo necesario en Egipto para sacarlo de ahí con riquezas. Lo llevó a una tierra que fluye leche y miel. Le ayudaba en las batallas, o más bien, por decir ayudar, realmente Dios pelea las batallas y deja que ellos tomen los desechos, más bien, sí, lo que hubieran conquistado, los bienes. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Pensemos en el corazón de Dios. Apocalipsis 19:19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ya nos fuimos hasta Apocalipsis. Ya es también profético, pero ya estamos en el final de los tiempos. Ya está sucediendo lo que va a tener que suceder porque está escrito. Ahora, veamos la segunda parte. Aquí quiero ver, perdón. Actualmente, y viendo hacia la segunda venida de Cristo, ¿qué está sucediendo en el mundo de hoy y en el mundo que va a seguir hasta que venga lo que decía Apocalipsis? ¿Qué está sucediendo con respecto a los hombres, con respecto a la rebeldía del hombre? En este caso, los gobernantes de las naciones están unidos viendo la forma de romper el reinado de Dios, de oponerse, de poner su propio reino de muchas maneras, aun cuando son diferentes formas de pensar, diferentes culturas, diferentes religiones. Ellos tienen un objetivo en común, tal como lo tenían Pilatos y Herodes y los sacerdotes y los fariseos y todos los que se confabularon también contra el plan del Padre para enviar a su Hijo, que había enviado a su Hijo al Señor. Ahora estamos viendo hacia la segunda venida de Cristo, aquella donde va a venir con nosotros, que ya fuimos arrebatados previamente antes de la tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta época? En nuestra época actual son ya ensayos, son ya intentos por lograr lo que tarde o temprano va a suceder porque está dentro del plan de Dios. Multitud de culturas, multitud de pensamientos, multitud de orígenes, vamos a decir, diversas raíces de los hombres, de las naciones, con leyes que son totalmente contrarias a los principios del Señor. Todos se unen contra el ungido del Señor. Religiones muchísimas, muchísimos tipos de religiones han salido, pura idolatría, puro apartarlos del Señor, pero hay algo peor todavía. Lo peor es que hay ateísmo, hay ateísmo, hay gente que dice que Dios no existe. Hay gente que dice que no es verdad. Se llaman ateos. Ellos viven su propia vida y aunque se dicen ateos, tienen un Dios en ellos mismos o en las confianza en las instituciones o en los seres humanos. Eso es triste, muy triste. Esa es la situación que se vive actualmente y la situación que se vivirá, excepto que la iglesia todavía está en la tierra y todavía con la misión de extender el reino, de enseñar a través de la luz que emane de nosotros por las obras justas que el Espíritu Santo nos ayuda a realizar, a llevar cada día la carne a la cruz. Por eso decía, no siempre tenemos que estar pidiendo, Dios, ayúdame, Dios, protégeme, Dios, dame, Dios esto, Dios luz, Dios, dame, dame, dame. Como si fuera, decía el martes, como si fuera nuestro sirviente que está puesto ahí para hacer todo lo necesario para que yo esté cómodo. A Dios, decíamos el martes, no le interesa tu comodidad más, no le interesa más que tu salvación y que formar el carácter de Cristo en ti para que vengas en esta segunda venida a gobernar con Él en el reino del milenio. Ese es el interés del Señor, por encima de tus comodidades, seguridades, confort,
posesiones, etc. Bien. Entonces, viendo hacia esa segunda venida de Cristo, ahí les voy a describir una plática, más bien una entrevista que tuvieron 3 hombres con un pastor. Y uno de ellos decía, yo no creo realmente que el mundo se esté moviendo en contra de Dios. ¿A usted le parece? Respuesta. Bueno, debo decirle que sí, así lo creo, sí se está moviendo en contra de Dios. El segundo dice, pero pudiéramos decir que el mundo está mejorando. Respuesta, creo que sí, así es. Sí, sí creo que está mejorando. Se quedaron extrañados. Viene un tercero y dice, ¿y no es cierto que se puede afirmar que está empeorando? Y la respuesta de él es, sí, es evidente que sí está empeorando. Entonces los 3 se preguntaron, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estás tratando de darnos por nuestro lado para aceptarte, para quedar bien con los 3? Veamos enseguida cómo lo ilustró el Señor Jesucristo. Él dijo en la parábola del trigo y de la cizaña en Mateo 13, 24, 39. Solo voy a citar un versículo, el 30, que dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya sabemos, el Señor es el sembrador que salió a sembrar, viene un enemigo, sembró cizaña, la cizaña consume espacio pero no produce fruto y está mezclada entre la semilla que sembró el Señor ante lo que hay hoy en el mundo, incluso en las iglesias. Y entonces no se trata de destruir ni señalar, se trata de dejar lo que dice el Señor aquí. Le dijeron los discípulos, los siervos del sembrador, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, déjenlo, al final sucederá. Entonces estaban creciendo juntas las 2. Hoy hay crecimiento en ambos reinos, en el reino de la luz y en el reino del mal, de las tinieblas, de la oposición, digámoslo así. En el pasado había naciones politeístas. Hoy hay más naciones ateas. Está creciendo el ateísmo. Igual de malo es el politeísta. Politeísta quiere decir tener diferentes dioses, varios dioses. Y en muchas naciones y en la escritura lo vemos así. En la época de Noé había mucha violencia, pero no había politeísmo. De hecho, Noé conoció a alguien, uno de sus antepasados, que conoció a Adán. Reciente eso, no podía negar la existencia de Dios, quien ha visto a Dios en acción y que ha hablado con Dios. En el caso de Noé no había politeísmo. En el caso de cuando vino la ley, tampoco había, más bien, no había ateísmo en la época de la ley, pero sí había politeísmo. De hecho, se dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Hablaba de politeísmo todavía en este caso, pero cuando viene David, 1000 años antes de Jesús, él, inspirado por el Espíritu, escribió en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ateo. Ateos, lean, les invito a que lean el Salmo 14:1. Ahí se habla de ese ateísmo, de las acciones que hace esta gente. Voy a seguir adelante. El versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ya vimos este versículo, pero voy a sacar algunos comentarios de aquí. Ahora, pregunta, ¿y qué diremos de la oposición a Jesucristo hoy en día? Sí es cierto que unos le admiran en verdad y lo siguen y son fieles. Sí, es verdad. Tú que me estás escuchando y yo, si no lo somos, estamos en el proceso de ser perfeccionados por el Señor. Gracias a Dios que no nos consideremos perfectos, porque no lo somos. Solo hay uno perfecto y es el Señor Jesucristo. Todos los demás estamos en el proceso de ser perfeccionados. Pero lo buscamos, admitimos que necesitamos esa ayuda. Ahora, otros muchos tienen una imagen de Jesús adaptada a las preferencias del ser humano actual. Dios yo lo diseño,
Yo diseño el concepto de Dios, yo diseño lo que Dios tiene que hacer, cómo debe actuar, cómo me debe proteger, cómo me debe solucionar mis problemas. Un Dios que siempre me perdona, que no ve lo que hago, que se tapa los ojos como si fuera eh, un abuelo consentidor que no le importa el camino de sus hijos o de sus nietos. No es cierto, eso es un Dios ídolo. Eso no es el Dios que está hablando la Escritura. Ese no es el Dios. Cuando dice, no, yo creo en Dios, ¿en qué Dios crees? ¿A qué Dios sigues? ¿Al tuyo? ¿Al fabricado por ti o por otras religiones o por otros conceptos filosóficos de doctrinas de error? Pero es hacia este Jesús que describe e identifica la Biblia, hacia quien existe una creciente oposición que seguirá aumentando hasta una culminación futura. Va a llegar al clímax esta oposición, va a llegar a su máximo. ¿Cómo se manifiesta esa oposición o cómo se expresa? El versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dice. ¿Cuáles son las ataduras que Dios ha colocado sobre la familia humana? ¿Cuáles son esas ligaduras? Voy a mencionar algunas, no voy a profundizar. Cada una de ellas es un tema largo, que no vamos a tocar aquí, pero una de ellas es el matrimonio. El matrimonio Dios puso unas ligaduras, unos estatutos, en donde está claro, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hoy el matrimonio ha sido atacado por ser una institución creada por Dios. Esto no es un invento humano, esto es desde el principio. Dios consideró el concepto del matrimonio como un pacto, como una ligadura, como una atadura para el matrimonio. Y hoy hemos visto cómo ha decrecido el respeto, el temor a Dios en el comportamiento del matrimonio. Algunos ya ni se quieren casar, hacen unión libre, por si les gusta, si no les gusta, lo dejan. Ya ahorita no se respeta la pureza en el matrimonio, no se respeta la permanencia en el matrimonio, no se tiene temor de Dios, se piensa en mí mismo, yo, mí, me, mío y conmigo. Se conjuga el verbo yo. Otra, las funciones del hombre y de la mujer. Hoy en día también se ha degradado al hombre y a la mujer al grado de que, como dice la Escritura, se echan hombres con hombres o mujeres con mujeres, siendo que Dios creó a un hombre y una mujer. En Génesis dice, y creó Dios al hombre. Hombre, Dios al hombre, varón y hembra los hizo. Al decir hombre, al decir ser humano, es varón y hembra, con sus funciones, con sus funciones biológicas, funciones emocionales, sentimentales, con sus responsabilidades, tal como lo dice acerca del matrimonio en Efesios, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Todas esas son funciones puestas, ligaduras puestas por Dios que se han degradado a nivel de no tomarlas en cuenta. Y por supuesto los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos establecidos. Y muchos dicen, pero los 10 mandamientos ya pasaron, ¿no? Porque la gracia es, no. Jesús no vino para derogar los mandamientos, Jesús vino a cumplir la ley. Y si las naciones se sujetaran a los mandamientos, no habría muertes, habría, eh, habría ayuda, habría respeto, honra. Tendríamos claro que de Dios es la tierra y su plenitud, que Él es el creador de todas las cosas, que la naturaleza nos habla de un creador. Mateo 11:30, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, refiriéndose a los mandamientos. Pero no queremos. Las naciones están rebelándose contra lo que viene de Dios, contra Dios y lo que Dios estableció. Oseas 11:4 dice, con lazos humanos los atraje, con lazos de amor. ¿Por qué lo rechaza? ¿Por qué lo rechaza? Porque está en contra de Dios. Y quieren romper las ligaduras, como dice el versículo 3. En el ambiente político, ¿qué hay? Confusión gracias a esto de no honrar los mandamientos, la ley.
los principios de la ley de Dios, que fue el creador del cielo, la tierra y el hombre y la mujer. En el ambiente político, confusión, corrupción, engaño, mentiras, robo, etcétera. No lo voy a ampliar porque todos lo sabemos. En lo espiritual y moral, tolerancia e indiferencia. Sí, hombre, no pasa nada. Sí, acéptalo. Sí, bueno, es una debilidad. Es que los tiempos ya modernos ya no es que lo que dice la Biblia es del pasado. Perdón, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es eterna. Su palabra tiene nombre. Su palabra es Jesucristo, es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En lo espiritual, tolerancia, indiferencia, falta de temor de Dios. Y en lo social, un consumismo que atrae deudas crecientes, cada vez más, competencia, ser mejor que mi familia, ser mejor que mis vecinos, ser mejor que el grupo en donde estoy, una lucha intensa por sobrevivir por encima de las capacidades que debes o puedes y una tendencia a la comodidad. Por eso es que solo buscamos que Dios me sirva, que Dios venga, que Dios resuelva mis necesidades. Bien. Reacción divina del Padre Eterno. ¿Cuál es la reacción del Padre? ¿Qué haría Dios después de que los hombres rechazaran a su Mesías? ¿Abandonaría sus proyectos para este mundo y admitiría esta rebelión como una derrota? ¿Se iría con la cabeza abajo y las manos caídas? Por supuesto que no. Dios es Dios. Y dice la Escritura, Dios iba a honrar a su ungido colocándolo en el puesto más alto del universo, en el mismo trono de Dios. Dios estaba decidido con su plan. Nadie puede romper, cancelar, destruir los planes de Dios. Lo va a intentar, claro, es lo que estamos viendo, pero no lo va a conseguir porque es vana ese intento. Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, dice el versículo 4. ¿Abandonaría su plan para este mundo? Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está por encima de todos estos planes malévolos, demoníacos, de una naturaleza caída del hombre. Él está examinando las reacciones. Ahora, en el versículo 4, cuando dice, el que mora en los cielos se reirá de todas estas rebeldía de la naturaleza humana, el Señor se burlará de ellos. Es que es una comedia el hecho de pensar que pueden lograr que Dios desista de su plan, destruir el plan de Dios. Es como intentar mover una montaña, un hombre. Una montaña la voy a mover con mis manos, mis propias manos y con mis capacidades. No necesito a Dios, Dios está fuera de la fórmula, yo no quiero a Dios, yo vivo el tiempo que viva y después ya se verá. Isaías 40:23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Salmo 2, el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Notemos que aquí ya no hay misericordia. Ya la misericordia tuvo que ser puesta a un lado. Así como en la época de Habacuc, de los primeros 3 versículos que leímos, Señor, acuérdate de tu misericordia en la disciplina, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo de la gracia con la iglesia y se acabó la misericordia. Ahora es tiempo de detener esta rebeldía en contra del plan de Dios. Es ridículo pensar eso. Ya nada más de decirlo, ¿cómo es posible que lo puedan pensar? ¿Qué efecto tendrá la oposición del hombre sobre el programa de Dios? Dios se está moviendo hacia el cumplimiento de su propósito, independientemente de lo que haga el hombre. Pero Dios tiene 2 propósitos, o un doble propósito, tal como dice aquí. El primero es un propósito celestial, un propósito divino, que es Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando del Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Padre tuvo que perfeccionar a través de la aflicción
para poder que nosotros hoy seamos hijos de Dios, salvos con un destino eterno, que seremos arrebatados si andamos en la, como dice Apocalipsis, caliente, no tibios y ni fríos, solo caliente. Entonces vamos a venir y a reinar con Él. El segundo propósito terrenal, 6, dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El segundo propósito de Dios en todo esto que se va a dar, independientemente de lo que haga todas las naciones y los sabios y la ciencia y la tecnología juntas, puestas de acuerdo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Se refiere a la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22 habla de esto. Si lo quieren leer ustedes, no lo voy a proyectar ahora. Eso es la Jerusalén celestial, es el monte de Sión en donde va a estar gobernando el Señor. El establecimiento del trono en que Jesucristo se sentará para reinar en la tierra. Vendrá según el calendario en que Él ha previsto y no según las previsiones humanas, porque nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesús a sus discípulos. Ni yo lo sé. Solo es potestad o autoridad del Padre. El Padre sabe cuándo son las fechas y el momento, la hora, el minuto, el segundo en que va a suceder. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dijo al Hijo, Jehová dijo a mi Señor, dice David, mi Señor es Jesús, el ungido, el Mesías, el Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es la verdad. Hay multitudes, somos multitudes en el mundo, multitudes. Está creciendo el mundo en cantidad de gente, pero ¿será que está creciendo? El salmo, me voy a adelantar y termina. Me gusta el final de este salmo que dice, bienaventurados todos los que en él confían. Eso es lo que dice el versículo 12 al final. No lo estamos viendo, pero esto obra para todo lo largo. En lugar de estar rebelándonos, en lugar de estar amotinándonos en contra del Señor y de su ungido y del Espíritu Santo que está obrando en el mundo, bienaventurados los que en Él confían. Ahora, quiero que, como lo hacemos, voy a poner dos frases, las vamos a leer y luego quisiera que todos en su casa las digan. ¿Por qué? Porque Dios la está escuchando. Yo no lo voy a escuchar, no tienen sus micrófonos abiertos, pero Dios no necesita que abras tu micrófono, porque Él oye tu corazón y oye tu voz. Por eso que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, sé que lo creemos, pero confesémoslo. Dice, gracias, Señor, por tu gracia y misericordia para conmigo y mi familia. Te alabo y lo haré eternamente ante tu trono, reinando sobre la tierra eternamente. Lo repetimos, por favor. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia para conmigo y mi familia. Te alabo y lo haré eternamente ante tu trono, reinando sobre la tierra contigo eternamente. ¿Por qué? Porque yo quiero ser de los arrebatados, de los que sean transformados. Dice que en Tesalonicenses, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, mi cuerpo, que es polvo que va a ser destruido, inmediatamente cambia de un cuerpo terrenal, mortal, a un cuerpo glorificado, eterno, como el del Señor Jesucristo. Vamos a ser transformados, llevados con el Señor, los hermanos en Cristo que están en la presencia de Dios, su cuerpo, perdón, su espíritu y su alma, y el cuerpo se deshizo aquí en la tierra, va a ser de alguna manera que Dios sabe, va a ser de repente, van a ser llevados, van a ser dado ese cuerpo a ellos que estaban en los sepulcros cuando vengan con el Señor. Esto es lo que sucede. Ahora, siempre hacemos una serie de preguntas que sirven para meditar en el mensaje. De nada te sirve comer algo, un bocado, y solamente masticarlo y pasarlo, y de largo, sin extraer los nutrientes. Por eso es que presento esta única pregunta, pero con varios incisos.
¿Cuál es tu función antes de que Él venga por su iglesia en el arrebatamiento? Que ese es lo próximo a suceder para nosotros. ¿Cuál es tu función como hijo de Dios, como oveja de Jesús, nuestro buen pastor, como discípulo del Señor, como sembrador de la preciosa semilla, como un discipulador y como un siervo en la iglesia? Esas son las cosas que te van a ser útiles meditar en esto en base a estos primeros 6 versículos del Salmo. Bien, bien. Ahora, con esto termina la exposición y quiero, pues, voy a terminar. Ok. Están abierta mi cámara y mi micrófono. Muy bien. Quiero orar. Quiero hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Señor, Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has abierto otro panorama. Nos hablas desde hace 3000 años que se dio esta profecía, que abarcaba después de 2000 años tu venida como Mesías, como Cristo, como el enviado del Padre, para hacer que ahora seamos redimidos para ti. Gracias para el Dios nuestro Padre, hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por saber que lo que está sucediendo ahorita no es extraño, no es que se haya desbocado la humanidad, es algo que está previsto y previamente profetizado. No nos debe extrañar lo que está pasando y va a seguir creciendo y van a seguir aumentando la religión y la oposición a los planes tuyos, Señor, pero nosotros estamos confiados en ti. Pase lo que pase, Señor, nos alegramos en ti, en el Dios de nuestra salvación. Y estamos confiados porque haces en medio de estas situaciones que estamos viviendo, en medio de este tiempo de abatimiento para la humanidad por estar oponiéndose al Dios vivo, nos haces estar como luminares, nos haces vivir fortalecidos en fe porque dependemos de ti y no de las circunstancias y no de la gente y no de las naciones, sino que ya tenemos una nación, no sujetamos a las autoridades porque eso es lo que tú nos enseñas en la Escritura y eso es lo que queremos hacer. Nuestra personalidad no es de rebeldía, sino de sujetarnos a las autoridades tal como tú lo mencionas en la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro ahora, Señor, por los hermanos que están padeciendo hoy mismo la enfermedad del COVID, la plaga del COVID. Aquellos que ya la pasaron, otros que están entrando, porque se está extendiendo y aún algunos han sido tocados por la enfermedad. Señor, yo te pido para que los síntomas se disminuyan, para que rápido pasen el proceso de recuperación, Señor. Estamos pidiéndolo, Señor, para gloria tuya, para gloria de tu nombre, y queremos aprender a través de lo que ellos estén viviendo y de lo que nos estás enseñando también a nosotros, Señor, a que en este aislamiento te busquemos a ti y no nuestra comodidad ni nuestra confort. Gracias, Señor, porque los estás recuperando. También te pido por aquellos que están privados de su libertad, Señor, para que sigan fortalecidos sabiendo que tienen un Dios y que los planes de Dios no pueden ser cambiados, que si deben pasar un tiempo ahí para aprender algo acerca de su vida, del evangelio, del reino, Señor, que lo pasen confiando en ti y en paz, para que cuando salgan lleguen tan llenos de fe y de intención de servirte, que extiendan el evangelio. Gracias, Señor, por todos aquellos que aún estando pasando por dificultades económicas, permanecen firmes y confiados en ti, que tú eres su pastor y nada les faltará. Gracias, Señor, por los que están diezmando. Yo sé que tú los conoces mejor que nadie y tú ves su corazón y ves las intenciones de su corazón y los recompensas por lo mismo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues